Pastor, estamos este mes estudiando acerca del Espíritu Santo. Y la semana pasada Ana nos estuvo hablando de los dones de inspiración. ¿Alguien se acuerda? ¿Algún don de inspiración, por favor? ¿Nadie? No puede ser. Tenemos que repasar lo que cada viernes aprendemos. Don de lenguas. Muy bien, muy bien. María está atenta. Muy bien. Pues en esta noche vamos a continuar y vamos a hablar sobre los dones de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento y discernimiento de espíritus. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 4 al 10. Bien. Dice así: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. ¿Qué versión es? ¿La Reina Valera? La nueva versión entonces. Vale. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Si no, lo leo aquí porque yo también lo tengo aquí. Es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Vale, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero Él es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder de hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía, a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que éste está diciendo. Me gustaría, a modo de un repaso breve de lo que hemos estado estudiando las semanas anteriores, en estos versículos el apóstol Pablo nos deja claramente algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, dice que hay diversidad de dones, o sea que son muchos. Y que Dios trabaja de manera diferente. Cada uno somos diferentes. Y cada uno hacemos lo que Dios nos ha puesto a hacer para edificación de la iglesia. Y me gusta mucho el versículo 7, que dice que a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Esto es muy importante porque aquí vemos claramente que no da lugar al ego, no da lugar al orgullo, sino que es el mismo Espíritu Santo que nos pone para que todos nos ayudemos con un solo propósito, que es engrandecer el reino de Dios y darle gloria a Él. Ahora bien, cuando hablamos del don de palabra de sabiduría es un fragmento de la sabiduría de Dios, que es dada por medios sobrenaturales para una ocasión en particular o un tiempo preciso. Podemos ver que una persona que tiene este don de palabras de sabiduría puede, en medio de una reunión como estamos hoy aquí, recibir esa palabra de Dios y puede venir, acercarse al pastor y decir: Dios me ha dicho esto, para edificación de la iglesia. Pero también una persona que posee este don de palabra de sabiduría no solo se limita a una asamblea, a un tiempo de reunión conjunta, sino que también Dios puede darte una palabra en la calle. Puede que te encuentres con alguna persona que llevas mucho tiempo sin ver y que tú ni sabes lo que esa persona está pasando. Y en ese momento el Espíritu Santo te pone una palabra para ella. Y esa persona dice: wow, ¿cómo se ha enterado? ¿Quién se lo ha dicho? Pero es Dios mismo, usándote para darle una palabra, tal vez de consuelo, tal vez de ánimo, no lo sé. El don de sabiduría se manifiesta sobrenaturalmente para
para saber qué hacer o qué decir en alguna situación. El apóstol Pablo, vamos a leer en Colosenses 2, 1 al 3, yo lo leo aquí. Pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El apóstol Pablo llega a decir estas palabras, dice, quiero que sepan que tengo una lucha para que todos ustedes puedan alcanzar este conocimiento. El apóstol Pablo lo había experimentado. Él sabía, él hablaba con conocimiento, que la única fuente de la sabiduría es Dios mismo. Ahora bien, hay distintas fuentes de sabiduría y vamos a ver algunas. Por favor, que nadie se asuste de lo que voy a decir, porque esto es así. Primero, existe la sabiduría satánica. Estamos hablando de temas espirituales y es necesario que sepamos. Aquella sabiduría satánica que opera en este mundo. Todos sabemos que el mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Él gobierna. Y vemos cómo él, con esa astucia, está tratando de cambiar todo el orden que Dios puso desde el principio. Con corrientes psicológicas, ideología de géneros, nuevas eras, etcétera, etcétera. Pero ese es su trabajo de él. ¿Y sabe qué? Lo más triste es que muchos creyentes a veces caemos en ese engaño. Esta misma sabiduría satánica, corrupta, negativa, operó también en el Edén. ¿Cuántos recordamos esta historia al principio en Génesis? Cómo la serpiente, dice en Génesis, que era más astuta que todos los animales. Dice que vino con esa astucia a traer el engaño a la mujer. Porque si leemos atentamente en Génesis, yo estaba leyendo y dice, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Ahí estaba la mentira, de ningún árbol. Dios no le había dicho eso. Pero sin embargo, la mujer cayó, fue engañada. Y muchas veces nosotros caemos en este engaño. Esta sabiduría satánica que nos dice, no, mira, y nos cambian una palabra y caemos. Satanás obrando desde el principio, queriendo cambiar el orden de Dios. Pero también existe la sabiduría humana. Esta es la habilidad de aplicar conocimientos, estrategias y experiencias para el desarrollo del ser humano. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado también, porque no toda persona que te dé un consejo va alineado a lo que Dios quiere. Mucha gente con su sabiduría, con su experiencia te cuenta, tal vez tú te encuentras pasando un momento difícil y una persona te dice, pues yo mira, logré esto, tal, pero ¿cómo? ¿Cómo lo alcanzó? Ahí está el detalle. Con su sabiduría, con su astucia, el ser humano, y más hoy en día, hay mucho listillo por ahí, mucho cuidado, y a veces decimos, y nos deslumbra la gente con alguna palabrería que nos dicen, y nos dejan de boca abierta, porque es fácil caer en el engaño de Satanás. Pero también existe la sabiduría divina, y es esta a la que tenemos que apuntar todos. La sabiduría divina es aquella que viene de Dios y nos da la habilidad de aplicar el conocimiento espiritual y utilizar los mejores medios para el crecimiento del reino de Dios. Esa sabiduría que, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses que acabamos de leer, solo está en Él. Él es la fuente. O sea, no podemos ir a ningún sitio buscando, queriendo tener esta sabiduría, queriendo encontrar en otra fuente, en el mundo, donde, no sé, donde queremos buscar. Es Dios mismo. Este don
de palabra de sabiduría es muy importante y muy edificante. Por eso es que debemos anhelar los dones, como dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que yo he estado mirando, estudiando. Lamentablemente, el ser humano anhelamos los dones más visibles. Esos donde evangelistas, profetas, esos de hacer milagros, que tú oras, se sana un enfermo y ¡wow! Es como que yo no sé si ustedes han visto, pero yo he estado en grandes campañas y uno ve, uno se da cuenta, ¿no? A veces las exageraciones, pero lamentablemente así está el mundo ahora. Los dones solo son para darle gloria a Dios, no a nosotros mismos. Así que, mire, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de hombres que Dios usó en determinados momentos para traer una palabra de dirección, una palabra de sabiduría. Por ejemplo, Daniel. Daniel sobrevivió a varios reyes porque fue un joven muy, muy sabio. Mire lo que dice el versículo 4. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Yo les cuento un poco la historia porque es muy largo para leerlo todo. Dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y ni él mismo se acordaba del sueño, pero mandó llamar a sus magos, sabios, a todos, y nadie le podía decir ni el sueño ni la interpretación. Pues él, enfadado, pero súper enfadado, dice que saca un edicto para matar a todos los sabios, a todos, porque nadie le podía dar la solución. Y ahí Daniel escuchó y va y habla con el capitán y le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el rey ha mandado este edicto? ¿Por qué? Y el capitán le dice lo que ha pasado y Daniel sabiamente habló y pidió que le dieran unos días para él buscar a Dios, para él consultar a Dios. Y así lo hizo. ¿Me puedes poner el versículo 25 al 27, por favor? Pues dice que Dios le dio la revelación. Si continuamos leyendo, dice que de Daniel, dice que él llamó a sus amigos y se pusieron a buscar a Dios, oraron y Dios le trajo la revelación. Y me gusta mucho porque a continuación dice que cuando Dios le dio la revelación, respondió el rey, sube más por favor. Bueno, es igual. Es igual. Dice que Dios le reveló y Daniel comenzó a darle gloria a Dios, a exaltar a Dios. Y luego se presentó ante el rey. ¿Y qué le dice? Rey, lo que tú pides, nadie lo ha pedido. Es que no ha pasado esto nunca. Pero hay un Dios. Hay un Dios que Él es el que ha traído la revelación. Y le da todo lo que tiene. Le dice el sueño, le da la interpretación, le dice todo. Y vemos cómo Daniel fue puesto en un lugar de privilegio por su sabiduría, por hablar con sabiduría. Otro caso es José. En Génesis 41, todos lo sabemos también, pero muchas veces decimos, no, es que José fue el que interpretó los sueños del faraón. No solo interpretó, sino que le dio un consejo de lo que tenían que hacer. Le dice lo que tienen que hacer: recoger el trigo, la quinta parte, guardar para los años de escasez. Y podemos ver cómo podían hablar con esa sabiduría. Podemos leerlo. Entonces respondió José a Faraón: el sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Lo leamos a seguir porque es muy largo. Pero en resumidas cuentas, José le da la solución a Faraón. Le dice lo que tienen que hacer. Y así lo hacen. Guardan el trigo para los años de escasez. Pero la palabra que más me encanta de esta historia es el mismo ejemplo que Jesús nos muestra. Cómo habló con sabiduría
cuando traen a la mujer adúltera. En Juan 8, 4 al 11 podemos encontrar esta historia. Dice que traen a esta mujer que había sido sorprendida en adulterio. No sé. Vale, desde el 8. No está bien el 4, perdón, Génesis. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés, y la ley nos manda. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Vemos que ahí ellos venían a tentar a Jesús. Jesús seguía escribiendo en tierra, pero al ver que era tanta la insistencia, dice que él se incorporó, se levantó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Qué palabra tan tremenda, que confrontó a estos hombres, y dice que uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, se marcharon. Luego Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dice, no hay. Pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos que no solo confrontó a estos hombres, sino que esta palabra también le dio una oportunidad a esta mujer de salvación. Estoy segura que más de uno de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos recibido una palabra con esta sabiduría. Yo sé, mire, yo llevo muchos años en el Evangelio y he podido experimentar. Cuando yo recién llegué aquí a España, en el 2002, el 2004 yo viajé a mi país para traer a mis hijos. Y todo el mundo me decía que no vaya, porque yo en ese tiempo, ni siquiera yo tenía la documentación. Y me decían, no, porque no vas a poder y tal. Pero una persona se acercó y me dijo, Dios va a abrir las puertas, no tengas temor, porque Dios tiene propósito. Y yo me fui y me vine con mis hijos y con mi madre. Nadie me preguntó nada de nada. Y eso es Dios mismo. Pero yo claro que yo estaba llena de temor, pero Dios me trajo esa palabra, como le han dado hoy al pastor. Una palabra de ánimo, de fortaleza. Y yo estoy segura que más de uno de los que estamos aquí hemos recibido una palabra así. Palabra de conocimiento. No es un conocimiento humano o información acumulada mediante estudios. No es la predicción del futuro. Cuidado, porque muchas veces caemos en este error. Es la habilidad sobrenatural de recibir de Dios, por medio de revelación, el conocimiento de hechos acerca de una persona que no pueden ser conocidos de forma natural. Es una porción del conocimiento de Dios dado a una persona determinada a quien Él le place dar este don. Tremendo. En este caso, me gusta mucho la historia de cuando David pecó. Todos sabemos, yo creo, ¿no?, de esta historia. Cómo el profeta, Dios usó al profeta Natán para ir a algo que estaba, nadie lo sabía, solo David y Betsabé. Nadie sabía, pero Dios puso en este hombre de Dios y fue y le hizo entrar, se me va la palabra, le confronta a David. Pero también podemos ver otros casos. Por ejemplo, en Hechos 9, podemos ver la historia de Ananías. Hechos 9, del 10 al 7, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora,
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo aquel que invoca tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto fue el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu el que habló a Ananías y supo dónde encontrar a Pablo. Cuando leo esta historia, no sé si a ti te pasa, es como si leas no sé, algo increíble. ¿Cómo es que Saulo estaba orando, vio a un varón llamado, es que hasta el nombre, todo, y le dice: ve a la calle que se llama derecha? Yo no sé si ahora mismo Dios a uno de nosotros nos dijera: levántate, ve a la calle Colón, con nombre y todo, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Y pensaba yo al leer esto: Señor, ¿por qué ahora no vemos este mover de tu Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y he estado pensando y me he hecho muchas preguntas, para las cuales algunas no tengo respuesta. Pero yo digo: Señor, ¿cómo es posible que en los tiempos antiguos pasaban estas cosas? ¿Por qué hoy en día no? Ahí le dejo para que piensen. Pero vemos que es tremendo. Es que yo pienso: Dios mío, me ha dicho hasta el nombre de la calle para que yo vaya. Pues Ananías obedeció, fue, puso las manos sobre Saulo, recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Otro caso, Hechos 10, 1 al 6. Dice, esta es la historia de Cornelio, todos la sabemos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta ahí vamos a leer. Es interesante esta historia, cómo el Espíritu Santo también habla a este hombre. Dice que era piadoso, oraba, hacía oraciones, daba limosnas y le dice que envíe hombres para traer a Pedro. Y es muy interesante porque Pedro llega allí, ora, está reunido con todos sus parientes, dice que hizo traer a toda su familia y es la primera familia de los gentiles que recibe a Dios, al Espíritu Santo. Es muy interesante este caso, porque Pedro y los que iban con él dice que estaban perplejos, no se podían creer. ¿Y Pedro qué dijo? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pero vemos también otro caso en esta ocasión. Estas fueron para bendición, la de Pablo, la de Cornelio, pero vamos a ver en Hechos 5, es la historia más conocida, que yo creo que todos la sabemos, pero de memoria, la historia de Ananías y Zafira, de cómo el Espíritu Santo trajo revelación al apóstol Pedro. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Hechos 5, del 1 al 11.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de lo que han sepultado tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Tremendo. ¿Quién le reveló esto al apóstol Pedro? Nadie lo sabía también, nadie. Pero el Espíritu Santo vino trayendo esta palabra de conocimiento y todo salió a la luz. Este don es muy importante dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Más que nada también por la persona, porque Dios saca a la luz siempre las cosas ocultas. Discernimiento de espíritus es la habilidad sobrenatural que permite a las personas poder percibir la presencia de espíritus visibles o invisibles. Es identificar su naturaleza y carácter. Por favor, esto no tiene nada que ver con leer la mente, no tiene nada que ver no tiene ninguna relación con el espiritismo, no tiene nada que ver. Esto es el Espíritu Santo mismo. Pero ¿saben por qué? Por el bien de la iglesia, por el bien de todos los que estamos en este lugar. Es decir, es tener la capacidad de ver claramente lo que ocurre en el mundo espiritual. Mire, yo tuve una experiencia hace muchos años, en el 2014, más o menos así, yo recibí el Espíritu Santo, tuve la evidencia, el hablar en lengua, fue algo muy, muy impresionante en mi vida. Y una hermana se acercó y me dijo, creo yo, que guiada por Dios, y me dice, yo veo algo en ti que tienes, y me invitó a formar parte de un ministerio, un servicio de intercesión y liberación. Y fue un tiempo en el que experimenté muchísimo, en el que pude conocer el mundo espiritual. Fue un tiempo en el cual vivía orando, nos reuníamos, orábamos, ayunábamos, nos preparábamos para esta labor. Porque no es ir a una reunión donde hay personas que necesitan una liberación. Y fue un tiempo en el que conocí el mundo espiritual. Al principio, como que me quise asustar, ¿no? Y dije, uy, pero pude conocer que realmente, como decía hace unos días el pastor, si realmente fuésemos conscientes del mundo espiritual que se mueve a nuestro alrededor, de las batallas que Dios libra por nosotros, cómo Satanás viene a por nosotros, seríamos más conscientes y buscaríamos de Dios y buscaríamos de su guía, no nos apartaríamos. Discernir es distinguir, separar, investigar, examinar. Y
estuve muchos años colaborando en este ministerio. Y pude, hermanos, ver tantas cosas que yo jamás en mi vida pensé que existían. De verdad. Yo pensaba que eso pasaba en las películas o yo qué sé. Pero de verdad el mundo espiritual existe, Satanás existe, tiene poder, pero no es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Pero es muy importante el discernimiento de espíritus. Mayormente todos los pastores desarrollan, Dios les da este don para poder guardar y guiar la iglesia. Es muy importante. Es la puerta al mundo espiritual, presencia de ángeles y demonios. Hechos 16 podemos ver un caso muy importante, muy impactante, creo que todos los conocemos. Hechos 16, del 16 al 24. Este es el caso de Pablo y Silas, cuando la muchacha que tiene espíritu de adivinación viene a su encuentro y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Estaba sabiendo que Pablo y nosotros, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro de las autoridades. Bueno, lo encarcelaron, lo llevaron, lo azotaron. Pero esto es muy importante. Pablo discernió. Él pudo discernir que ese espíritu, esos elogios, no venían de Dios, no venían de una buena fuente. Muchas veces nosotros nos dicen alguna cosa, ¿cómo discernimos si de verdad viene de Dios? Es muy importante. No es la habilidad de ver errores en otros. Por favor, que nadie salga aquí. Es que yo, como tengo el espíritu de discernimiento, lo hace mal. No se trata de eso. Estamos hablando del área espiritual, no personal. No es leer la mente. No se trata de psiquiatría. El propósito de este don es proteger al pueblo de Dios. Es decir, a la iglesia, para protegernos del engaño, de falsas doctrinas, de las intenciones de Satanás, de sus planes, y discernir el espíritu del hombre y sus intenciones. Muchas veces no sabemos qué intenciones tienen las personas. Mire, hay muchas veces llega gente a la iglesia, yo lo digo porque lo he vivido en otros lugares. Llega gente a la iglesia y tú no sabes con qué intención viene. Y sin embargo, este espíritu de discernimiento te da la capacidad de ver lo que hay en el corazón de las personas. Me gustaría terminar como empezamos. Pensando, recordando en que los dones no son para nuestro beneficio personal, sino para edificación de la iglesia. Que todos nos necesitamos. Que los dones no son para hacer negocio, como lamentablemente hoy en día está muy de moda. Yo hace algunos años viajé para ver a una persona que yo, me gustaba mucho cómo cantaba, no voy a dar nombre, pero una persona muy conocida, muy famosa. Viajé, pero mira, de tener aquí, pues lamentablemente cayó, porque pude ver que el negocio, si tú no comprabas su CD, no podías pasar a que te firme y hacerte una foto.
tenía guardaespaldas y todo eso no lo vemos en la Biblia. En ningún momento Jesús fue el personaje más famoso, más conocido, porque hasta ahora hablamos de él. No, nunca llevó guardaespaldas, sino que nos deja ejemplo. Iglesia, anhelemos los dones para edificación de la iglesia. Queremos que esta iglesia sea una iglesia completa, activa. Anhelemos. Pero eso solo va a depender de que vamos a la fuente, que es el mismo. Como conclusión, quiero que leamos Efesios 4 y vamos a orar. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda amabilidad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Amén. Qué tremendo. Él es todo. Amén. En todos nosotros. Procuremos la unidad del Espíritu. Procuremos la unidad del Espíritu. Anhelemos los dones, la diversidad de los dones, pero sobre todo la unidad. Oremos. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo, Señor, en esta iglesia, en esta amada iglesia, Señor, sobre cada persona que se congrega en este lugar, Señor. Señor, anhelamos ser una iglesia llena de los dones, Señor, donde abunde el Señor para edificación, para el Señor, para que el reino, Señor, crezca, Dios mío. Queremos llegar, Dios, al perdido. Queremos usar, Señor, las armas que tú nos has dado, Señor. Queremos ser eficaces, Señor, en lo que hacemos. Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, te anhelamos. Espíritu Santo, te anhelamos, Dios. Y sabemos, como dice tu palabra, Dios, que al que pide, recibe, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo, que avives el fuego, Señor, en los corazones, Señor, que tal vez algún día, Señor, recibimos y por circunstancias de la vida, Señor, se ha apagado, Dios. Señor, te pedimos perdón y aquí estamos, Señor, para que tú, Señor, renueves en cada uno de nosotros, Señor, tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú eres la fuente, Señor, del conocimiento. En ti está, Señor, la sabiduría, Señor. Que anhelemos cada día, Señor, estar más cerca de ti, Dios. Que anhelemos cada día, Señor, conocerte más. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.